agreste suelo que me abrigó cuando semilla por germinar, hondura de siesta y sol donde mi voz junto este canta. Mi nombre es Alejandra Castro. Justiniano Pose fue mi lugar de crianza desde pequeña. Una familia donde mis papás eran doctores y junto a mis hermanas disfrutábamos de lo lindo de vivir en el pueblo. No creo en la vocación y quizás en mi camino intervino el azar, pero siempre me apasioné por las cosas que me interesaban. Hoy les voy a contar mi historia, la de Pose, la de Córdoba o la de las dos ciudades, porque todos somos cordobeños. Bueno, Alejandra Castro, un gustazo que estés con nosotros en este espacio de cordobenses. ¿Te consideras cordobense? Sí. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo también. estás? Muchas gracias por la invitación, Andrés. La verdad que muy contenta de estar acá compartiendo. Sí, por supuesto que me considero cordobense. Ale, nacida en Justiniano Pose. En realidad no, llegué Claro. a los 2 años y medio, más o menos de pequeña. En realidad la historia es mis viejos que estaban estudiando acá en Córdoba, terminaron su carrera y los dos salieron a buscar trabajo así al campo, ¿no? Al Sí. interior de la provincia. Y consiguieron su primer trabajo en un pueblito mucho más chiquito que Pose, que es Nuetinger, que queda muy cerquita ahí en realidad. Sí. Y ahí habremos estado 2 años y medio. Ahí nací yo y nació mi hermana, la que me sigue a mí. Después la tercera hermana ya nació en Pose. Y de ahí a los 2 años y medio nos mudamos a Pose. Así que bueno, sí, en realidad Sí, claro. desde que recuerdo estoy en Pose, en realidad. ¿Dónde vivía la familia Castro? La familia Castro, bueno, primero vivíamos en una casa que alquilábamos a los Helena, en la calle Belgrano, a 1,5 cuadras de la plaza, Sí. para el lado del Cole Vélez Arfiel, Sí. en realidad. Ahí. Bien. Y después en realidad vivimos al frente, pero siempre en la misma cuadra. en Familia realidad. compuesta, mamá, papá y 3 hermanas. 3 hermanas. Exactamente. sí. Bueno, ¿qué recuerdo? Yo te digo Pose de infancia, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Como imagen o como Como palabra? imagen. Y en realidad los juegos en la calle, en la vereda, en la casa de los amigos, o sea, eso es lo que más recuerdo en realidad. O sea, el tema de poder hacer uso de todo el espacio público, en realidad, y no quedarte en tu casa nada más, Sí, ¿no? claro. Esta cosa de estar un rato en tu casa y cruzarte la vereda, ir a la casa de tus amigos, irte hasta la esquina a la casa de otros amigos, la bicicleta siempre ahí a mano para ir y venir. Y en realidad, cuando pensaba, digo yo, bueno, ¿qué es lo que recuerdo de mi infancia fundamentalmente, además de mis amigos, es el club, donde hacíamos deporte, bueno, el parque que le decíamos nosotros, Sí. ¿no? Así que bueno, eso para mí fue como lo que me marcó más ahí en la infancia, en realidad. Bueno, ¿qué hacían mamá y papá en casa? Y mis viejos, los dos eran médicos y bueno, en realidad laburaban médicos ahí en diferentes momentos, en diferentes hospitales. Mi viejo laburó en el hospital de Belleville, mi mamá laburó en el hospital de Ordóñez, laburaron también ahí en Pose en una clínica. Y bueno, en realidad la imagen que yo tengo de ellos es como laburando, en realidad. Laburando. Y nuestra casa siempre como muy también atravesada por todas las conversaciones, como los dos en realidad laburaban juntos. Y claro. Y nos sentábamos a la mesa y se hablaba de cosas así, por eso se reían por ahí mis amigos cuando yo comentaba algunas cosas, porque, bueno, decías, bueno, abrís la heladera y de repente tenías un sachet de plasma, en realidad había, Claro. ¿no? O sea, cosas así Claro, que eran muy naturales, pero muy atravesadas por el tema de la Sí, medicina, en sí. realidad. La medicina de pueblo en ese de momento. pueblo, exactamente. Sí, porque, por ejemplo, mi viejo, me acuerdo yo era chica y de acompañarlo los fines de semana, por ejemplo, me decía, che, acompáñame que lo voy a ver a doña no sé cuánto, iba a hacer un domicilio. O sea, era muy de hacer Claro, el domicilios. médico que iba a la casa. Que iba a la casa, exactamente. Las salidas exactamente. intempestivas, las guardias. Sí, bueno, eso sí, yo, o sea, a mis viejos los recuerdo, te diría que era muy común, casi no dormían, en realidad esa es la sensación que yo tenía, que vivían hacía café, o sea que a cualquier momento se tenían que levantar y Arriba. había guardias y eso, o sea, como muy dedicados los dos a su profesión, muy dedicados en realidad. Y más allá de los valores que les inculcaron como papá y mamá, como profesionales, que imagino con una gran vocación de servicio, digo, ¿pensás que sin querer queriendo les incorporaron esos valores también? ¿Rescatás cosas de ellos en el trabajo también? Sí, totalmente, sí, totalmente. Yo, la verdad que esa era la sensación que tenía fundamentalmente ahí sí, de mi papá y de mi mamá, pero siempre como estar
al servicio de, o sea, Claro. podíamos estar en una reunión, podía ser el cumpleaños de alguien, podía ser Navidad, pero si había una emergencia, la prioridad era la emergencia médica en realidad, o sea, eso, estábamos por salir de vacaciones y siempre era la demora, salíamos 8 o 9 horas más tarde, nos hacían levantar 1 hora y siempre salíamos tarde porque siempre había que hacer una ronda para controlar cómo estaban los internados, o sea, esa es como muy natural, en realidad nunca lo padecía eso, sino que fue como muy natural en relación a la vida que me tocó. Pero sí, eso, como el estar al servicio del otro y como algo muy importante eso en casa. Pero Ale, colegios, formación, Sí. primaria, bueno, jardín, primaria, secundaria. sí. Mira, tengo el recuerdo de que a la primera escuela que fue a la Juana Manso, en realidad. Que me parece que debo haber tenido 3 años, 4 años. Fui algunos meses porque Nivel fui... inicial. No, el nivel inicial lo hice en Antes. realidad en el Virgen Niña, pero fui un par de veces, algunas veces fui porque había una maestra que vivía cerca de casa que me parece que le debe haber propuesto a mi mamá, no sé cómo fue esa historia, de que, bueno, que estaba bueno de que me llevara a ella. Entonces yo era muy chiquitita y ya iba a una sala que no me correspondía, pero bueno, ahí estaba. Y entonces los primeros recuerdos que tengo y de imágenes de una escuela es de la Juana Manso. Pero capaz que haya ido un mes, algunos días, la verdad que no sé cómo es eso, es así como una cosa Pero muy te quedó en el fragmentaria, recuerdo. pero lo tengo y me acuerdo de haber ido de la mano de esta maestra, que caminábamos desde mi casa hasta la Juana Manso, que deben haber sido 3 cuadras y media más o Qué menos. fuerte esa Tengo imagen para ese todo lo que hiciste recuerdo después. de la mano de esta maestra que no sé ni quién es, ni cómo se llama, no tengo ni idea, Qué pero hermoso. sí sé que era la maestra que me llevaba en realidad. Bien. Y después sí, toda la escolaridad, el nivel inicial y la primaria y la secundaria en el Virgen Niña en realidad. Por supuesto que tenía un montón de amigos ahí y también un montón de amigos en Vélez Sarsfield, porque era como toda una Sí. comunidad ahí, ¿no? Sí. Pero el colegio fue una cosa como muy importante también en mi infancia. ¿Y en qué momento sentís que empezaron a despertar cosas tuyas Sí. en relación a tu vocación futura? ¿Fue algo prematuro? Si ahora lo ves a la distancia, ¿fue algo que se fue dando? Sí, mira, yo en realidad el tema de la vocación, al menos en mi caso, no creo en la vocación. O sea, me parece que en realidad en algunos sí, desde muy pequeño aparece una cosa como ahí, yo quiero ser esto. Sí. Yo la verdad que no tenía ni idea qué es lo que quería hacer. En realidad me gustaban muchas cosas. Y no es que estuviera enganchada con el estudio, en realidad estaba muy enganchada con el deporte, porque siempre estuve muy enganchada con el deporte, siempre me gustó hacer deporte y lo que siempre me gustó fue el trabajo en equipo, los deportes de equipo, nunca el deporte individual. Entonces ahí sí conecto algunas cosas que me han ido pasando después. De cómo resuelvo determinadas situaciones con el tema del deporte, ¿no? Y con esta cosa de, bueno, a veces se gana, a veces se pierde y en realidad siempre tenés un partido que sigue, que te permite como revertir el resultado. Esa filosofía que de alguna manera la tengo actualmente. Cuando pensaba, digo yo, bueno, ¿y esto de dónde? ¿Por qué no hay una frustración en términos? Sí, bueno, hay un bajón si las cosas te salen mal, pero siempre viene un partido que sigue en el que vos podés recuperar puntos, en realidad. Así que, bueno, eso tiene que ver con la infancia, con el deporte, en realidad, y con la posibilidad del laburo en equipo. Después de ser mamá y no serlo y no tener una crianza como la tuviste vos en un pueblo como Pose, ¿qué cosas recordás que fueron importantes para vos y que después a futuro dijeron, mira, che, la verdad que hubiera estado bueno Pose por esto? Y bueno, el tema de la libertad. O sea, para mí la infancia tiene que ver con la libertad. La infancia. Después la adolescencia me parece que es un poco más complicada. Y ahí a lo mejor si querés después te comento un poco. Pero digo, la infancia tiene que ver, para mí en Pose tiene que ver con la libertad. Con esta cosa de no decir a dónde uno va, ir y venir a cualquier hora, confiar en toda la gente, o circular por el pueblo y por el espacio público sin ningún tipo de miedo, de temor. Bueno, eso lamentablemente ha sido diferente en la crianza con mis hijos. O sea, tratamos obviamente, y trato en particular de no inculcarles miedo, bueno, de que puedan tener espacios en donde ellos se puedan mover, que tengan ciertos desafíos, tampoco educarlos en una burbuja, sino que tengan contacto, que vivamos en un barrio que sea abierto, que no sea una cosa encapsulada y cerrada. O sea, en eso hay como ideas que tenemos y que intentamos llevarlas a la práctica en eso, ¿no? Y que vayan a una escuela en donde no sea una escuela de élite o cerrada, sino que sea una escuela en donde vaya la diversidad de gente en cuanto a la composición y sus recursos económicos. La escuela donde van es así, o sea, hay gente de muy pocos recursos y gente con más recursos. O sea, bueno, eso para nosotros ha sido como importante.
Pero el tema de la seguridad, el tema de la circulación por la calle, y eso está como mucho más restringido, ¿viste? Dependen mucho más de que vos los lleves y los traigas en auto, porque sus amigos viven lejos o porque, ¿no? Entonces digo, eso es muy diferente. Y eso a mí me hubiera gustado que ellos tuvieran esa experiencia de lo que es vivir en un pueblo en donde no dependes de un adulto, de que para pedirle permiso, yo no pedía permiso, vivíamos la vida de niños en realidad y nos encontrábamos a la noche en realidad. Y nadie sabía dónde habíamos estado. En la cena familiar. Exactamente, eso para mí fue como una cosa importante en la infancia. ¿Y adolescencia? Precisamente me dijiste, te voy a comentar algo. Sí, qué sé yo, me parece que en la adolescencia ahí es donde uno empieza, digo, bueno, más allá de que hay adolescencias más complicadas que otras, Sí, qué sé yo en particular tuve sí siempre como un rollo con la autoridad, ¿viste? Entonces siempre fui como bastante rebelde, no soportaba que me pusieran límite, entonces contestaba, bueno, como una cosa ahí como muy contestataria en lo familiar. Y bueno, y me parece que, digo, a ver, el colegio es importante, pero también depende mucho la propuesta pedagógica que tengas, ¿viste? Entonces, lo fundamental para mí fueron los amigos, en realidad, y el deporte en la secundaria. Y en realidad fue también casi todo el secundario, salvo a partir de tercer año o de cuarto, que fue la recuperación de la democracia en el año 1983. Fue como un periodo asignado también así como, bueno, por mucha represión, por cosas que vos percibías que no se hablaban, pero que estaban pasando. Tengo así como una mezcla de sentimientos respecto a lo que fue la secundaria, en realidad. Como esta cosa de no saber muy bien qué es lo que uno quería, pero estar como medio incómodo en el lugar en donde estaba. La salida que tuve yo y que tuvo todo un grupo de compañeros míos, y eso fue también la participación en la iglesia. Eso era como muy fuerte en el pueblo en ese momento. Había un grupo juvenil que era la Juventud Franciscana, que bueno, que me parece que eso fue así como la posibilidad de una válvula de escape en determinados momentos, porque nos encontrábamos con pibes que pertenecían a esa misma agrupación religiosa en otros pueblos, hacíamos encuentros, viajábamos a otras provincias, había encuentros nacionales, y vos salías un poco de eso que para mí fue como un poco agobiante, ya la adolescencia en el pueblo. Me nombraste el año 83. ¿En qué año estabas del secundario en el 83? Y yo en el 83 estaba, porque me acuerdo de la guerra de Malvinas en el 82, sí. Yo estaba en segundo año y yo creo que en el 83 estaba en tercero, o sea, me faltaban 2 años para terminar el secundario. Pues yo vine en el 85 a Córdoba. ¿Y qué preguntas hacía una adolescente en el 83? En el 80. En el 80, y en realidad, mira, yo empezaba, mis viejos ahí compraban diarios, había un diario, diferentes diarios en realidad, pero bueno, había como un único discurso en mi casa, ¿no? Más allá, yo en esos momentos, mi papá en realidad, además de ser médico ahí, él era docente aquí en la Universidad Nacional, en la escuela, en la Facultad de Medicina. Y bueno, yo tengo el recuerdo de varias veces que él llegó a casa y que comentaba, bueno, que los habían bajado del ómnibus, los habían puesto contra los móviles policiales, sí. Los habían revisado, que la gente que no tenía documentos se le habían llevado, que una de las veces había estado dando clases y que habían entrado y se habían llevado a determinados estudiantes. Yo tenía 15 años, 16, no entendía muy bien, pero sí entendía en realidad. Además también hubo una profesora en el secundario, del Virgen Niña, que nos cuenta también que, bueno, que ella se iba a casar y que estaba muy contenta, era ahí cuando apenas estaba terminando la dictadura, con una persona que había estado presa y que había estado bueno, detenida por razones políticas, por pensar de una manera particular, y que, bueno, que había salido de la cárcel y que se casaba. Yo me acuerdo de haber ido a ese casamiento, que fue Manabela en realidad, sí. La maestra Manabela. Y para mí fue una cosa como muy impresionante, porque poder pensar que había alguien preso, no porque hubiera cometido un delito, sino, o porque hubiera robado, o porque hubiera asesinado, sino que en realidad por cuestiones de pensamiento, esas cosas a mí me llamaban la atención. O sea, más allá de que tenía 15 años, ¿no? 16, pero me parecía que era algo como extraño. Empecé a percibir esas cosas. Y otra de las cuestiones también como que tiene que ver con el pueblo y con los vecinos, nosotros vivíamos al lado de Jorge Requia, sí. Que fue el primer intendente, él pertenecía al radicalismo, el primer intendente después de la recuperación de la democracia en el 83. Para mí una excelente persona, bueno, para mí así impresionante, éticamente una persona que admiro en ese sentido.
Y en la casa de ellos, que en realidad sí tenían como una participación política un poco más fuerte que lo que pasaba en mi casa es como que estaba bastante lavado eso, y te diría que había como cierto respaldo a lo que estaba sucediendo en términos de la dictadura, y en eso yo también como que me diferenciaba políticamente con mis viejos. En la casa de ellos, de los Requias, donde yo tenía mis amigos y eso, empecé a encontrar algunas revistas que tenían que ver con, que empezaban a plantear algunos de estos temas, y se las empecé a pedir y las leía, las llevaba a mi casa, o sea, como que empecé a darme cuenta que había como algunos medios de comunicación que hablaban de otras cosas, muy 82, 83. Sí, claro. Que era, no me acuerdo del nombre de las revistas, pero no sé, fue tipo la revista Humor, o sea, ese tipo de revistas que empezaban como a plantear, y esas cosas no había en mi casa en realidad. ¿Y en quién encontrabas una oportunidad para charlar de estas cosas? ¿Alguna amiga? ¿O empezaste a decir, necesito con quién hablar de estos temas y apareció la posibilidad de venirte a Córdoba? Peleaba con mi papá nada más. Era eso, en casa. No hablaba con nadie en realidad porque no sé. La rebeldía hacia eso en tu casa. Exactamente, sí, así. ¿Y por qué no nos contaste esto? Y siempre cuestionando, ¿no? ¿Y por qué acá no se hablaba de esto? Mirá, yo te voy a mostrar, esto estuvo pasando. Me acuerdo la primera vez que me encontré con el libro El Nunca Más, que es un libro durísimo y eso, pero yo me acuerdo que lo leí, también debe haber tenido esa edad. Entonces fui con ese libro y decía, ¿por qué no me contaste esto? O sea, como reclamando eso, muy difícil de haber sido pobre, claro, yo digo, mis viejos, pobrecito, digo, bueno, brava, pero... Ale, ¿y cómo sale la posibilidad de venir a Córdoba? ¿Vos te lo planteaste como una posibilidad o...? En realidad, ahí en casa había como un piloto automático en eso, ¿no? Claro. Así como esta idea de que, bueno, ustedes terminan la secundaria y se van a estudiar a Córdoba. Y ni siquiera estaba la posibilidad de irse a estudiar a otro lado. Ahora me doy cuenta de eso. Era como un túnel, así, donde uno circulaba por ahí y llegabas ahí a ese lugar. La verdad que no... Y digo, bueno, yo medio como que ya me había sentido, como que no... Tenía ganas de salir también. Había algo ahí que ya era como importante, como hacer otra vuelta y expandirse un poco. Entonces me parece que también tuvo que ver con eso. Yo aproveché esa oportunidad, que era la oportunidad que tenía, y bueno... Me vine a Córdoba, en realidad terminé el secundario y me vine a Córdoba, que nos vinimos con amigas en realidad. ¿Y te viniste con una elección ya tomada acerca de qué carrera? Sí, con una elección ya tomada, pero también dentro de, digo esto que yo digo, no creo mucho en la vocación. En la vocación, sí, quería volver a eso. Porque, digo, en mi casa también había como cierta presión en términos de, bueno, ojo con lo que elijan, no ojo, pero que tengan... Sí, había toda una presión en términos de seguir medicina, obviamente. Médico. Sí, bueno, pero eso yo desde chiquita le dije esto, no, que capaz que hubiera sido, pero en realidad era como esa cosa también de mandato, entonces de resistirse a eso. Y en realidad lo que sabía era que me gustaban las humanidades, que iba por las sociales, me parecía que tenía que ver con eso en realidad, con esto del servicio hacia el otro, con lo humano en realidad me parecía que tenía que ver. De todos modos, hice un test vocacional, que ahí en el Virgen Niña lo hacía el profesor Amero. Oh, sí. Bueno, impresionante me pareció. Bueno, el profe Amero para mí también así lo más. Y en realidad me salió nada que ver. O sea, me salió como si tuviera que estudiar arquitectura. Me acuerdo que era una carrera, la que más puntaje tenía era ingeniería en minas, en minería. O sea, nada que ver. O sea, nada que ver. Entonces yo no le hice caso a ese test vocacional porque no tenía nada que ver con lo que me parecía. Así que medio que busqué un libro de carrera y medio por el azar. O sea, podría haber estudiado cualquier otra cosa en realidad. Quizás dentro de las humanidades cualquier otra cosa. Y bueno, me metí y me empezó a gustar y bueno, siempre fui como muy persistente en las cosas. Entonces, bueno, también me metí y seguí, no abandoné. ¿Y recordás un día puntual, como el primer día en Córdoba, el primer viaje a Córdoba para estudiar? Sí, recuerdo la primera vez que fui a la ciudad universitaria, en realidad. Me acuerdo hasta lo que tenía puesto, la ropa. Tengo así una fotografía de cómo fui caminando, porque llegué caminando en realidad. Y estaba totalmente perdida, o sea, no tenía idea, fui preguntando a ver por dónde era. Y llegué a lo que es, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, uno de los pabellones centrales, que es Casa Verde, le decimos nosotros. Y bueno, ahí está el despacho de alumnos y las aulas más grandes estaban en ese lugar. En la aula más grande, que es el aula 1, me acuerdo que ahí fue como el cursillo de nivelación. Ya no había cursillo de ingreso, en realidad, en ese momento cuando yo vine, que empecé en el 85, porque creo que
el ingreso irrestricto fue ese año, el primer año, que no tuvimos que rendir examen, sino que había como un curso nivelador, pero no era excluyente. Ya había varios estudiantes que habían hecho una huelga de hambre, no sé cuántas cosas antes así, y lograron que se sacara ese ingreso que era restricto en realidad, ¿no? Y que tenía que ver con un cupo que tenía la universidad. En ese momento ya, cuando yo vine, era el ingreso libre. Bueno, dejamos Justiniano Pose y hacemos una pausita para volver a Córdoba. Bueno, dale. Bueno, ahora estamos en la Facultad de Filosofía y Humanidades, en uno de los pabellones así típicos de la facultad, que es la Casa Verde, en realidad. Es un pabellón que tiene, no sé, 50 años ya. Y es como el corazón de la facultad porque es un pabellón que está lleno de aulas en donde se desarrollan la mayoría de las carreras que se dictan acá en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y bueno, ahora estamos casi como al final del año, entonces en realidad hay pocos estudiantes porque estamos en época de exámenes. Pero en realidad durante de marzo a noviembre está lleno esto de estudiantes de las diferentes carreras que se estudian acá en la facultad. Y es el lugar de trabajo nuestro, de los docentes, el lugar donde trabajás es en el aula. Así que esta es una típica aula de la Facultad de Filosofía y Humanidades.